Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido una vez más a Detrás de la Escena, el podcast, este espacio que de manera especial busca conectar con el corazón de nuestros entrevistados, poder ver la vida de Dios en cada uno de ellos, cuán inspirados somos, cuán motivados somos, también en ocasiones quizás confrontados, pero sobre todo entender que cuando Dios está en medio de una persona allí detrás de la escena, Él siempre se glorifica. Mi invitado de hoy es una persona súper especial. Yo diría que tiene el don de la palabra, es apasionado por Jesús y sobre todo por llevar el mensaje más poderoso de todos los tiempos, el mensaje de salvación. Así que quiero que recibamos con mucho cariño a Itiel Arroyo. Bienvenido, Itiel. Gracias, Ana. Estoy muy feliz de estar en este podcast de la Iglesia Presencia Viva y con esa presentación que me has hecho ya me has puesto nervioso. Ay, Dios Voy a mío. intentar estar a la altura de una presentación así. Claro que sí, claro que sí. Itiel, de verdad que somos seguidores de tu cuenta, hemos visto cómo Dios te ha usado, la Ujú. pasión que tienes por los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿en qué momento empieza Itiel a caminar con Jesús? Háblame, ponme en contexto, ¿no? ¿A qué edad empiezas a caminar con Dios? Bueno, esto quizá puede ser normal en ciertos lugares de Latinoamérica. En España no lo es tanto. Es decir, yo soy hijo de padres creyentes. Es Ok. decir, nací en una casa con un papá y una mamá que amaban a Dios, lo honraban, leían la Biblia, oraban. Entonces he tenido ese privilegio. Ok. Quizá en aquel momento no lo apreciaba. Recuerdo una etapa en la que sentía que me faltaba un testimonio impactante, cuando escuchaba testimonios de personas que hablaban de cómo habían vivido la mala vida y habían estado en las drogas o en la delincuencia y luego se encontraron con Dios. Decía, eso sí que es un gran testimonio, no como el mío, que crecí en una casa cristiana, protegido por los principios de una familia cristiana y menospreciaba mi testimonio por eso. Pero hoy en día me he dado cuenta de que no es algo para menospreciar, es algo para estar muy agradecido. Padres que crean esos ambientes donde los hijos crecen viéndolos orar, leer la Biblia, haciendo a Dios presente, empujándolos cada domingo a la iglesia, eso es un privilegio. Ahora ya con mi edad, 40 años, ya siendo papá, lo aprecio como no lo apreciaba cuando era muchacho. Entonces, yo crecí en ese ambiente. Eso no significa, Ana, Ok. que por crecer en una casa cristiana seas cristiano automáticamente, Ujú. porque la fe de tus padres no te define a ti. Ok. Es decir, tú tienes que tener tu propio encuentro con Jesús, tener la revelación del mensaje del Evangelio y entregar voluntariamente tu vida a Cristo. Pero creo que crecer en un ambiente así te lo pone más fácil. Y hoy estoy muy agradecido por esto y se lo digo a todos los muchachos que me estén escuchando diciendo, ay, es que qué aburrido es mi testimonio porque crecí en una casa cristiana. De verdad, no tener grandes tragedias de las que arrepentirte o historias de abandono, de maltrato, de drogas. Con el tiempo vas a valorar que eso es un regalo de parte de Dios. Sí. Definitivamente. Antes de continuar con la entrevista, tengo que hacer una pequeña pausa para contarles a las personas que nos están viendo que además de pastor, de predicador, de maestro, eh, eres esposo, eres papá. Háblame Sí. un poquito de tus princesas, pon en contexto quizás a las personas que no te conocen aún. Bueno, antes que todo eso de predicador o pastor o influencer, lo más importante es que soy esposo y soy padre. Y algo que tengo claro es que si fracaso en eso, estoy fracasando en lo más importante. Finalmente creo que cuando la gente deje de seguirme en las redes, porque todo el mundo pasa de moda, cuando sea anciano y ya no me inviten y quizá a viajar por el mundo para predicar, cuando los fans desaparezcan, Ok. se mantienen a tu lado las personas que forman parte de tu familia, tu esposa, tu hija, y creo que invertir en esas relaciones es invertir
en las relaciones que van a mantenerse cuando todas las demás puedan desaparecer. Entonces sí, soy esposo y padre antes que cualquier otra cosa. Y llevo casado con Damaris 15 años, hacemos 15 Ok. años este año, Qué y bien. mi hija tiene 5 años, una niña que me tiene robado el corazón. Ajá. De momento tengo varios años de tregua antes de que me empiece a hablar de chicos, cosa que algunos papás de niñas me han advertido que va a llegar. Yo no lo quiero creer, no quiero creer que eso va a ocurrir, pero dicen que ocurrirá. De momento, con 5 años, yo soy su hombre, el único hombre de su vida, y estoy feliz por ello. Qué bueno, qué bueno. Sí, hablar de la familia, definitivamente, como lo has dicho tan claro, es lo más importante, es el tesoro más Mm. grande que Dios pueda entregarnos y por eso, bueno, qué lindo, un abrazo y muchos saluditos a tu esposa y a tu hijita. Y Tiel, volviendo a ese niño, ¿en qué momento descubres tu llamado? Mm. ¿A qué edad te das cuenta? Mira, muchas veces cuando me preguntan por esto, ¿cómo descubriste tu llamado? La gente espera que les cuente como una historia sobrenatural de un encuentro con un ángel que vino de parte de Dios y me dijo, Itiel, serás predicador. Pero sinceramente, aunque creo en esas historias, creo que habitualmente el descubrir tu llamado no ocurre de una manera tan épica. Ok. Suele ser de una manera mucho más natural, pero creo que justamente es lo que lo hace más sólido. Yo descubrí mi llamado en el contexto de una iglesia local, sirviendo en una iglesia local, siendo, como te he dicho antes, un niñito que creció en Mm, contexto cristiano. Desde adolescente empecé a sentir esa inquietud por hacer algo con mi vida y servir a Dios de alguna manera. Y cuando un pastor percibe eso en un muchacho, le empieza a dar posibilidades. Oye, pues ayúdanos con esto otro. Y yo pasé, Ana, por todos los ministerios de la iglesia. Yo he estado en danza. No queráis imaginar eso, por favor. Yo he estado en el equipo de alabanza, he dirigido el grupo de niños, he estado en mantenimiento, he estado en el equipo de evangelismo, llevando grupos pequeños, en obra social, en todo, incluido esas pequeñas posibilidades, oportunidades que mi pastor me daba para predicar de vez en cuando en alguna reunión especial, ¿no? Entonces, ¿cómo uno descubre ese llamado? ujú. Pues es justamente en el contexto de una iglesia local, haciendo de todo y dándose cuenta de que es la comunidad quien confirma tu llamado. Lo confirma de esta manera. Itiel, el otro día cuando compartiste este pensamiento me bendijo. Gracias por hacerlo. Ok. Deberías hacerlo más a menudo. Cuando esas cosas se repiten, cuando la comunidad, tu familia, se convierte como en la voz profética de Dios para confirmar tu llamado, es lo más seguro que puedes tener. Algunos esperan que el profeta de la nación venga y confirme, tú serás un Así te predicador. digo. Pero ¿qué mejor profeta que las ancianas de la iglesia, Ujú. las mamás, los papás, que te dicen, Itiel, mira, cuando haces esto, sentimos que hay algo especial, que Dios está contigo en esto. Y así es como descubrí mi llamado como predicador. Pasé por todos los servicios posibles en la iglesia, en algunos de ellos causando más mal que bien, porque no me queréis escuchar cantando, no me queréis escuchar cantando. Pero en ese contexto, cuando empezaba a tener la oportunidad de compartir un pensamiento, una reflexión, una pequeña palabra, eh, la gente de la iglesia, los hermanos y las hermanas me confirmaban el llamado. Y tiene hay algo especial en esto. Sigue haciéndolo. Y Dios fue confirmando esa palabra en mi corazón. Eres un predicador. Este es el camino que tienes que seguir. Pero fue de una manera sobrenaturalmente natural, que Entiendo. creo que es Sí. lo mejor. Entonces, es lo que animo a todos los que me están viendo a través de esta pantalla o me están escuchando, que descubran su llamado en el contexto de su iglesia local. Pero entonces yo puedo decir que es importante
que aún un niño chiquito de 9, de 10, de 12 se involucre en el servicio de la iglesia? En todo lo que pueda y un poquito más. Porque creo que es justamente en el servicio, en la comunidad, donde uno se descubre a sí mismo. Porque cuando estás sirviendo, de repente descubres talentos, dones que te eran desconocidos. Okay. Entonces, sí, creo que hacemos un gran favor a estos jóvenes cuando los involucramos a servir en el contexto de la iglesia local. Les estamos dando la oportunidad de descubrir el llamado de Dios en sus vidas, que de otra manera quizá no lo descubren. Necesitan un contexto para probar. Okay. Y probar y fallar también, Exacto. porque creo que es parte de la clave de lo que he dicho, que yo pasé por un montón de ministerios y en algunos descubrí que obviamente yo no tenía don para estar ahí. Puedo tener corazón de servidor, pero no tenía el don para servir específicamente en ese área, ¿no? Pero creo que tener esa disponibilidad es clave. Estar en disponibilidad absoluta para Dios es lo que te va a permitir descubrir el llamado que Dios te ha dado. Claro. Itiel, yo te escucho hablar y yo podría decir, no estudiaste comunicación social, pero No. definitivamente, o sea, el don de la palabra es súper evidente. Eres autor de libros, has escrito varios Mm. libros. Esa pasión con la que predicas a los jóvenes es algo que se desarrolló, que nació en aquel momento. De hecho, te ves más joven. Cuando dijiste, no, Gracias, nosotros, gracias. Ya me has nosotros, animado, Ana. sí, no, estuve con mi esposo en una, predicaste a la Asociación de Pastores. Mm. Hablaste de un mensaje, por cierto, que nos impactó muchísimo, un mensaje que compartimos Ajá. sobre el esposo y la iglesia, sobre el Sí. celo de la iglesia, una belleza de mensaje. Y allí dijiste que tenías 40 años y mi esposo y yo decíamos como, wow, se ve más joven. Yo me imagino que esa unción de predicarle a los jóvenes con tanta pasión y fuego, Dios también pues te ha rejuvenecido. Pero háblame un poquito de este tema, porque fluyes de manera muy especial. Hay un depósito muy especial en tu vida para hablar en autoridad y en amor también a los jóvenes. Bueno, yo pienso que todo esto tiene mucho que ver con ciertas experiencias que he vivido en mi vida. Una de ellas, que no suelo compartir habitualmente, pero puede ser oportuno compartirlo Mencionarla. ahora, sí, es que cuando yo estaba llegando a los 17 años, en uno de estos momentos de crisis de fe, porque, como he dicho antes, que haya crecido en una familia cristiana no significa que yo sea cristiano de nacimiento. He necesitado tener mis momentos de conversión. Y yo digo momentos de conversión porque la conversión no es algo que pasa una vez en la vida. Creo que vamos convirtiéndonos, transformándonos más profundamente en momentos determinados de nuestra vida. Yo llamo proceso de conversión. Y todos estamos en un proceso de conversión más profunda, siempre. Quizá un día damos el primer paso de Jesús, te entrego mi vida, pero luego vamos más profundo, más profundo, más profundo en esa conversión. Con 17 años yo viví uno de estos momentos. Estaba en una pequeña comunidad y sentía de alguna manera como que en esa pequeña comunidad yo no podía hacer nada relevante en el mundo. Y con 17 años empecé a sentir ese deseo de dejar un impacto en la sociedad, una huella en la historia. Y yo decía, en una pequeña comunidad de 30 personas, domingo tras domingo, intentando sobrevivir, aquí no voy a poder hacer un impacto en mi mundo. Y empecé a tontear con ciertas ideologías. Okay. Y por hacerte corta la historia, me metí en un sindicato estudiantil comunista. Ah, caramba. Con 17 años me involucré en un sindicato estudiantil comunista, Okay. pero profundamente. Es decir, llegué allí y empecé a leer literatura como el Manifiesto Comunista, los escritos de Marx, de Engel, y la líder del sindicato, por decirlo de alguna manera, se convirtió en mi mentora. Okay. Ella me decía, Itiel, veo potencial en ti, me profetizaba. Veo potencial en ti para que seas un líder de masas. Te voy a convertir en un líder político y tú vas a ser parte de la revolución comunista.
Y yo empecé a recibir todas esas palabras que ella me decía como una esperanza de dejar una huella en el mundo, un impacto. Y empecé a creer que era la manera de hacer una verdadera revolución. Empecé a repartir panfletos en las calles, a pegar carteles, salía a las manifestaciones con los estudiantes, gritando consignas en contra del gobierno y luchando por la justicia social. Y recuerdo que la líder del sindicato, rápidamente, viendo mi pasión, me empezó a dejar el megáfono. Entonces yo iba gritando consignas por la calle, consignas de revolución, consignas que no puedo repetir en un lugar como este porque os sonrojarían, ¿eh? Os sonrojaría. Pero recuerdo que gritábamos, con este gobierno, vamos, y nos bajábamos los pantalones y enseñábamos el trasero frente al edificio del gobierno. A ese nivel. Sí, sí, y todo eso yendo los domingos a la iglesia. O sea, ¿Qué decían tus papás? ¿Qué hacía tu mamá? ellos no entendían por qué yo estaba metido en eso, tampoco sabían completamente el nivel, al que estabas expuesto. porque creo que los muchachos somos expertos en ocultar a nuestros padres lo Qué que no nervios. queremos que sepan, pero una de las claves de todo este asunto es que aunque yo me metí tan profundamente en el sindicato estudiantil comunista, al punto de que me llegué a cerrar mi propio colegio en 3 ocasiones por huelga general. Es decir, me convertí en una especie de héroe entre los estudiantes porque podía lograr cerrar el instituto. El liderazgo siempre ha estado allí. Sí, y yo creo que el enemigo percibía esto y quería traerlo a su terreno. ¿Me Sí, explico? totalmente. Entonces, en ese ambiente hubo una clave, y es que ni mi pastor ni mi mamá me condenaron, sino que aprendieron o supieron que la clave era orar Okay. para que Dios moviese mi corazón de vuelta a Él. Obviamente me daban consejos, sí, tío, el cuidado con esto, pero no me presionaron, sino que dejaron que yo viviese también mi proceso, ¿no? Y Dios respondió a esas oraciones, porque la oración de una madre, Dios la escucha. Poderosa. La Bueno oración de saberlo un siempre. pastor, Dios lo Amén, escucha. claro que sí. Y empecé a sentirme incómodo. Ahora con la perspectiva me doy cuenta de que estaba empezando a tener lo que yo llamo convicción de pecado. Ok. Agarraba el megáfono y ya no me sentía cómodo gritando consignas en contra del gobierno, los poderosos, los banqueros, porque me sentía hipócrita. Decía, yo estoy gritando estas consignas diciendo que ellos son corruptos, cuando yo por dentro sé que soy un corrupto yo también. Yo tenía mis problemas en esos momentos, tenía mis adicciones a la pornografía, mis problemas con mi papá, al que en ese momento yo tenía un profundo rencor, vivía mis mentiras, todo eso en el contexto Claro. de que yo iba a la iglesia, ¿entiendes? Claro. Y con el megáfono en la mano me sentía hipócrita, diciendo que ellos tenían que cambiar cuando yo no era capaz de cambiarme a mí mismo. Entonces puedo decir que el Espíritu Santo estaba redarguyendo tu corazón. Totalmente, totalmente. Y fue en ese momento, por hacerte ya muy corta una historia que es más larga, donde Jesús me dijo, mira, yo estoy celoso y no voy a permitir que tu corazón esté dividido. O me lo das completo o no lo quiero. Y tienes que elegir, Itiel. O sigues la revolución comunista o sigues la revolución del reino de Dios. O eres seguidor de Marx o eres seguidor de Jesús. Pero tienes que elegir. Y yo recuerdo que en ese momento hice un acuerdo con Dios, que creo que me ha traído hasta este momento. Le dije, está bien, yo voy a renunciar a esto, pero porque quiero convertirme en un revolucionario de la verdadera revolución, la revolución del Evangelio. Y Dios me dijo, trato hecho, vamos a cambiar el mundo, pero tienes que renunciar a esta ideología política porque te está seduciendo el corazón y no me representa y no es lo que yo quiero para ti. Tú no eres un líder político, tú eres un siervo del reino de Dios, eres mío. Y ese momento en el que yo renuncié a esa posición
en el sindicato que me daba identidad, me daba propósito, me daba valor, me hacía sentir importante, fue uno de los momentos clave que me ha traído hasta el día de hoy, hasta aquí. Porque cuando uno entrega algo que ama por un amor superior, por amor a Dios, Dios se toma ese sacrificio como una confirmación de tu fidelidad. Hasta el momento yo rescato de esta conversación el poder de la oración de una mamá, un tema que me interesa mucho porque, como te comentaba, soy mamá de 2 hijitos varones. El poder de la oración, lo que el Espíritu Santo hace en ti, porque definitivamente ese niñito iba creciendo y está papá y mamá modelando lo mejor que puede del Señor, exponiéndote a ambientes cristianos, y es súper importante. Mencionaste, vencí la adicción a la pornografía. Y sé que quizás muchos jóvenes se sientan los domingos en la iglesia, se sienten contaminados, creen que en algún momento pueden salir de eso, pero nuevamente vuelven a caer. Pero está entonces Unitiel Arroyo, que puede contarle su experiencia y cómo Dios te libera de esa adicción. Mira, antes de responder a eso, quiero decir que toda mamá o todo papá que está inculcando valores cristianos a sus hijos está haciendo algo bueno, pero luego tiene que saber que sus hijos van a vivir su propia historia con Dios también. Y hay que soltar el control, porque finalmente los hijos deben tomar sus propias decisiones, porque tienen que transicionar de la fe de sus padres a su propia fe. Fe propia, claro. Y los padres tienen que confiar en que ellos han hecho un buen trabajo, poniendo en sus mentes esas semillas de verdad que van a dar el fruto en el momento adecuado. Pero creo que parte de que yo tenga esta fe sólida en mi vida es porque yo he vivido mis propios procesos de tener que tomar decisiones difíciles. Y a veces los papás quieren evitar ciertos quebrantos a sus hijos o que no pasen por ciertas cosas, pero a veces esos quebrantos y esas situaciones son parte del plan de Dios para forjar la historia de conversión en la vida de esos chicos o de esas chicas. Pero sabes que esa respuesta es muy sanadora para mí, y estoy segura que para muchas mamás o papás que nos están escuchando, ¿no? Porque, claro, uno como papá desea protegerlos, desea cuidarlos, y a veces me pregunto, ¿no, Señor? O sea, ¿qué pasa cuando yo no estoy, no? ¿Qué pasa? Claro. Obviamente Andrés tiene 9 años y Benjamín tiene 2 años y medio, pero están creciendo, ¿no? Claro. Y qué bonito que puedas, como papá, pero desde el punto también como el hijo de hogar cristiano, que de donde vienes, nos puedas contar esto. Sí. Están en las manos de Dios y el control es de Dios. Imagínate que en la Biblia podemos ver que Dios es el mejor padre que existe. Así es. Y en la parábola del hijo pródigo podemos ver que ese papá no le puso cadenas al hijo que tomó la mala decisión de abandonar la casa del padre y malgastar su herencia. En el ejemplo de ese padre podemos ver un padre que se arriesga a dar libertad de elección a su hijo. Yo creo que el padre, obviamente tendría su batalla interior, pero el padre hizo un buen trabajo sembrando verdades en el corazón de su hijo, que cuando él tocó fondo y estuvo rodeado de cerdos peleándose por comer unas algarrobas, esas verdades que fueron sembradas en su mente y su corazón salieron a la luz, y él se preguntó, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no formo parte de este mundo. Tengo que regresar a casa, porque yo no soy un mendigo, yo soy hijo de un hombre noble, yo soy parte de la nobleza y estoy aquí peleándome por comer unas algarrobas. Y creo que eso es lo que le trajo de vuelta a la casa del Padre. Lo trajo de vuelta con una historia, con una historia de dolor y de quebranto. Pero si hoy en día tenemos esperanza en ese testimonio, es porque el padre, cuando el hijo le dijo, me voy, el padre no se lo prohibió. Dijo, bueno, es tu decisión. Es tu decisión. Claro. Y creo que esto
como padres nos tiene que dar esperanza de que si el mismo Dios, siendo el mejor padre, no pudo evitar que su hijo tomase una decisión equivocada, nosotros tampoco lo vamos a poder evitar. Pero hay que confiar que esos hijos que han sido nutridos con la verdad pueden volver en sí, abrir los ojos y decir, estaba equivocado. Volveré porque mi papá tenía razón. ¿Me explico lo que Sí, quiero decir? totalmente. Y ¿Tiene sentido? lo veo en tu vida, en lo que me estás contando. O sea, estabas con los comunistas, pero allí estaba sembrado en el corazón de Itiel Sí. lo que papá y mamá, lo que el Señor desde el principio ya había determinado. Quedamos en la pregunta de la adicción. Cierto, Sí. cierto. ¿Cómo fuiste libre de la adicción? Es un proceso que va paso a paso. En tu caso fue algo inmediato. ¿Necesitaste ayuda de terapia o fue directamente un trato de Dios con tu corazón? ¿Cómo lo lograste? Bueno, creo que justamente las adicciones y particularmente las adicciones sexuales, por ejemplo, la adicción a la pornografía, ganan poder en tu vida en el silencio, la ocultación y la soledad. Ok. Entonces, porque uno se hace adicto a la pornografía justamente cuando nadie lo ve, con la puerta cerrada, guardando el secreto, no diciéndoselo a nadie, Ok. porque es una cosa profundamente vergonzosa. Entonces, la manera de vencer adicciones como estas, particularmente la de la pornografía, en mi caso, y creo que es en el caso de todos, y si no de todos, de la mayoría, es sacando esto a la luz delante de una o dos personas de confianza Ok. que tengan autoridad en tu vida y admitiendo, he caído en un pozo. Y es tan profundo que no soy capaz de salir yo solo. Me gusta decir que en el pozo de la pornografía uno cae solo, pero del pozo de la pornografía uno sale agarrando la mano de otra persona que se la extiende y le dice, vamos, yo te ayudo a salir de ahí. Entonces, creo que en mi caso y en el caso de los que nos están escuchando y que se puedan sentir identificados, creo que el primer paso hacia la libertad es quitarle poder a la pornografía sacando Confesándolo. el asunto a la luz, Ok. confesándolo, Ujú. pasando ese dolor de la confesión, pero que no hay otra manera. Hay que decir, tengo un problema, ayúdame. Y si creamos contextos en nuestra iglesia local donde los jóvenes, y no tan jóvenes, puedan sentir libertad para confesar sus luchas. Un lugar seguro, claro. Un lugar seguro sin sentirse condenados, O sino señalados. más bien abrazados. Entonces les estaremos favoreciendo para ser libres de estas ataduras sexuales. En mi caso fue así. Tuve a alguien que me ayudó, el que era mi mentor en aquel momento, que escuchó mi confesión y no se escandalizó. Que eso es muy importante, que no Claro. se escandalicen diciendo, bueno, para Dios eso no es un problema, todo se resuelve en la cruz y ahora simplemente, ahora que lo has confesado, vamos a buscar la gracia de Dios que está disponible para ti, para perdón de tus pecados y después vamos a seguir unos pasos de disciplina para poder crear unos hábitos de libertad. Ok. Porque finalmente toda adicción es un hábito. Wow. Entonces hay que cambiarlo. Claro, claro, claro. Y mi mentor pues me ayudó a desarrollar hábitos de libertad. No fue rápido, no fue de la noche a la mañana, pero en esa constancia de caminar en luz, de rendir cuentas y de tomar disciplina, conseguí vencerlo, aunque como digo siempre, allí donde tú has tenido una debilidad, siempre tienes que mantenerte en guardia. Claro. Y no permitirte ni siquiera un caprichito, porque es tu área de debilidad. Okay. Y todo el mundo tenemos un área de debilidad. Sí. Puede ser en lo sexual, en el consumo de alguna sustancia, en algún tipo de hábito o una tendencia a la depresión o a la ansiedad. Cada uno tiene lo suyo. Claro. Y ahí siempre hay que estar en guardia. Creo que el Señor le gusta que estemos siempre con esa sensación de soy débil. Porque el que cree que es fuerte
es el que realmente es débil y el que cree que es débil realmente es el fuerte. Creo que el admitir nuestra debilidad nos fortalece y nos mantiene en guardia. No sé si me explico. Totalmente, Ujú. totalmente, Itiel. Interesantísimo que todos, pero en especial los jóvenes, puedan escuchar este tipo de mensaje. Ajá, O sea, en Dios, por supuesto que podemos ser libres, pero también tenemos las herramientas para ponerlo en práctica. ya. Nunca eso me va a quedar para siempre. Nunca, o sea, a la pornografía, al hueco entra la persona sola, Mm, pero para salir tiene que ser con ayuda. Y siempre, sí. siempre, siempre, cada vez que puedo hacerlo, digo, la confesión te sana, la confesión te Mm, libera, tener una mm, persona a quien rendirle cuentas. ¿Quién es sí. el Espíritu Santo para Itiel Arroyo? Bueno, el Espíritu Santo es el amigo que nunca te abandona. Es el que está contigo y te acompaña en este camino de la vida cristiana. Es el que ayuda, el que consuela, el que te empuja, el que te enseña. Creo que el Espíritu Santo es el gran regalo de Dios para nosotros. Muchas veces pensamos que la vida cristiana se trata de comprar un boleto a la eternidad, ¿no? Decir, bueno, Jesús murió en la cruz para darme un pase a la vida eterna. Y eso es una parte de la verdad, pero no es la verdad más poderosa del asunto, porque Jesús hizo lo que hizo en la cruz no para darte un lugar donde ir después de muerto, sino para que Él mismo, a través del Espíritu Santo, pueda venir a vivir en ti en este momento, en esta parte de la vida. Esa es la gran noticia del Evangelio. No es que nosotros vamos al cielo, sino que el Espíritu de Dios ahora puede venir a morar En mi dentro de vida. nosotros Ujú. y con nosotros. Esa es el gran regalo de Dios que Él nos hizo y que le costó cada gota de su sangre derramada en esa Totalmente. cruz. Entonces, para mí, el Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios nos ha dado, es Él mismo con nosotros, decidiendo que no va a vivir en templos hechos de piedra, de oro, de marfil, sino que va a vivir en templos hechos de carne y hueso, en nosotros. Y esa es una gran noticia maravillosa y es el gran regalo de Dios para mí y para ti. Y a veces creo que lo descuidamos un poquito, que no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos. Me imagino en algún momento, ¿no? Cuando vayamos al cielo y en la eternidad nos estemos encontrando con Moisés, con David, con Daniel, con Elías, y quizá queramos preguntarles, oye, ¿cómo era aquel momento en el cual viviste esos momentos tan impresionantes con Dios, viendo el mar abriéndose en Mm. dos, o tuviste esas visiones sobre el fin de los días, o viste caer fuego del cielo? Y yo pienso que todos ellos, que forman parte del Antiguo Testamento, nos van a devolver la pregunta y nos van a decir, no, no, cuéntame tú primero cómo era tener al Espíritu de Dios Qué viviendo lindo. dentro de Amén, ti. así es. No sé si explico lo que quiero Sí. enfatizar, y es que a veces leemos las historias del Antiguo Mm. Testamento y pensamos que ellos vivieron un mejor momento que nosotros, pero en realidad lo que ellos anhelaban se ha cumplido en nosotros como iglesia. Lo que ellos veían que algún día iba a ocurrir, nosotros hemos tenido el privilegio de experimentar lo que es no Dios visitándonos, Dios morando en Viviendo en nosotros. nosotros. Sí. Y creo que como iglesia menospreciamos mucho esto que en el Antiguo Testamento no podían hacer otra cosa que anhelar. Entonces, sí me gustaría dejar esta verdad en el corazón de los que nos están escuchando. No menosprecies el espíritu que te ha sido dado. Ha costado cada gota de la sangre de Jesús. Amén, así es. Itiel, ¿cómo te habla Dios? Te he escuchado predicar y Dios me dijo, y yo digo, ok, sí, definitivamente Dios tiene forma de hablarnos a cada uno de Mm, nosotros. En tu caso, es una voz audible,
es, Pastor Edwin me comentaba, y yo decía, ¿en serio, Pastor, a ese nivel? Así, Anita, que en una oportunidad estaba en su mente pensando en algo, dice él, no estaba siendo sabio y yo sentía que alaron mi corbata, el Espíritu Santo, él decía real y claro, ¿no? ¿Cómo le habla Itiel Arroyo? Mira, Dios es muy comunicativo. Somos nosotros los que estamos más bien distraídos y no percibimos su voz hablándonos. Yo siempre digo que la voz silenciosa de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros, se puede ahogar por el ruido de las otras voces que están resonando en Okay. nuestra vida. Por eso es tan importante aprender a hacer silencio aquí dentro, en medio de todo este estrés que nos demanda siempre hacer, movernos, conseguir, encender la música, ver otro nuevo vídeo. Creo que nuestra generación está demasiado sobreexpuesta a estímulos al punto de que el silencio nos es muy incómodo. Muchas veces hablo con los jóvenes y me dicen, yo para dormir necesito dejar la televisión encendida, porque necesito escuchar algo de fondo. O mientras estoy haciendo mis deberes, me pongo música de fondo. No es que haya algo malo en esto, pero me doy cuenta de que somos poco a poco una generación que huye del silencio. Y justamente en el silencio es donde la voz de Dios encuentra un espacio para resonar dentro de nosotros. ¿Por qué hago énfasis en el silencio? Porque la voz de Dios en mi vida obviamente resuena siempre que leo la Escritura, porque la Biblia, las Escrituras son la voz de Dios hablándonos directamente. Puedo escuchar la voz de Dios también hablándome a través de un mensaje, una predicación que un hombre de Dios está predicando. Sin ninguna duda, ahí está la voz de Dios, Claro. cuando predica la verdad del Evangelio. Puedo escuchar la voz de Dios en el sabio consejo de un mentor, de un pastor. Sin ninguna duda, Dios habla a través de ellos y su voz está ahí, presente. Pero específicamente, la voz del Espíritu Santo en nosotros es lo que yo llamo la voz silenciosa que nos habla a través de imágenes, pensamientos o susurros en el ser interior. Yo lo he percibido siempre así. No es una voz audible para Okay. mí. Me encantaría alguna vez escuchar la voz audible de Dios. No la he escuchado nunca, pero sí he tenido esos momentos donde he escuchado la voz silenciosa de Dios En tu dentro corazón. de mi alma, que viene en forma de un pensamiento, una imagen, una intuición, que sé que no proviene de mi alma, sino que tiene otra fuente, es el Espíritu Santo. Y aprender a discernir la voz de Dios en nosotros es un arte que tiene que ser entrenado y debes asumir que te puedes equivocar. Pero si no te equivocas, no aprendes también. Entonces, yo no puedo decirte, Ana, siempre escucho perfectamente la voz de Dios. No, a veces, sobre todo cuando tengo muchas emociones involucradas o estoy muy nervioso por algo o estoy con mucho ruido en mi mente, me cuesta escuchar la voz de Dios. Pero, pero estoy aprendiendo a dejar espacio de silencio en mi vida y ese silencio debe ser muy intencional, lo debes construir. Debes apagar tu teléfono, apartarte, guardar un espacio y en ese ambiente de silencio donde silencias tu alma, ahí percibes con mayor claridad el susurro del Espíritu Santo que está dentro de ti, diciéndote, este es el camino. Obviamente la voz de Dios no está hablándote constantemente de cualquier cosa, no te dice qué es lo que tienes que comer en ese día, ¿no? Hoy pide carne o no, pide pescado. Yo creo que la voz de Dios
suele hablarnos para cosas muy específicas, como guías, como Decisiones importantes. decisiones importantes. Y también, no sé si te ayudará este ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú educas a un perro, Ok, no he tú tenido una tienes mascota, una pero... mascota ok. y tú le dices, siéntate, o stop, o ven, adelante. Yo no creo que el perro entienda el lenguaje, pero sí que entiende el tono, el tono. Ujú. Entonces, yo no creo que el perro no tiene capacidad de entender la palabra ven o levántate o stop, pero hay algo en el tono del amo que se queda grabado en la mente del perro, en cómo el amo se lo dice, ¿no? Ujú. Con Dios me parece un poco parecido. A veces quizá no disciernes del todo lo que te está diciendo, pero percibes un tono. Un tono que si conoces el corazón de tu amo, puedes saber que te está diciendo no o te está diciendo sí, ¿vale? Entonces, creo que es un arte escuchar la voz de Dios y yo lo estoy desarrollando en mi Ujú. vida y quiero aprender a hacerlo mejor. Un arte que requiere intimidad con él, un Mucho arte que requiere silencio. silencio y aunque a veces no tenga claro qué me está diciendo, conozco el tono, porque sé quién es Él, porque lo he descubierto en las Escrituras. Entonces, cuando yo percibo un tono de Dios, mm, sé que está asociado con quién es Él. Entonces hay cosas que ni siquiera necesito que sea muy específico, porque Ujú. ya le conozco y ya sé que hay cosas que me va a decir que no y hay cosas que me va a decir que sí. Entonces tampoco le pregunto porque ya conozco su Claro. corazón. Y hay algunos momentos en los que yo pienso que me es lícito hacer algo, pero percibo un tono, como una inquietud dentro de mí, y es una advertencia. Y digo, no sé qué me estás diciendo, pero tengo como un tono aquí Yo voy dentro con de ti. cuidado con esto. ¿Me entiendes? Sí, No claro. sé si explico a Sí, dónde quiero llegar, sí. porque tampoco quiero crear la falsa ilusión y que se convierte en una frustración de pensar, no, y él escucha la voz de Dios con tanta claridad, ¿Por qué no me pasa a ¿y mí, por qué por a mí no me ejemplo? pasa? Yo también oro. Yo quiero decir que creo que es un arte y estoy aprendiendo a hacerlo con cada vez más precisión, pero creo que es algo que me va a llevar toda la vida a aprender. Definitivamente. Tengo que hacer esta pregunta, ya casi estamos cerrando el podcast, pero quiero escucharlo de un hombre tan influyente. Em, Tienes miles de seguidores, si nos vamos a YouTube, miles de vistas tus videos. ¿Has tenido que poner en su lugar a tu ego? ¿Eso te ha afectado de alguna manera? Sin duda, pero no solo por los seguidores, sino porque nuestro orgullo, nuestro ego, Ujú. nuestro yo, siempre está compitiendo Ok. con Dios en nosotros. A veces nos es fácil pensar que alguien que tiene o muchos seguidores en las redes sociales, o mucho dinero, o mucha influencia, tiene un mayor problema con el ego de lo que lo tiene una persona con menos seguidores, con menos influencia, con menos dinero. Pero creo que todos tenemos una gran batalla con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestro yo, independientemente de cuánto dinero tengamos, cuánta influencia o cuánto poder, ¿no? Entonces, creo que simplemente el dinero, la influencia, el poder solo evidencia más claramente lo que está en nosotros, ¿vale? Entonces yo sería muy hipócrita si dijese que no batallo con el ego, con el orgullo y con el yo. Constantemente Dios me invita a crucificar nuevamente mi ego, mi orgullo, mi yo en la cruz. Y generalmente se quiere bajar de la cruz y posicionarse y siempre Dios me permite vivir una experiencia que me recuerda que debo seguir crucificándolo. Sí. Definitivamente. Ahora, quiero decir esto porque muchas veces es fácil juzgar Ujú. al que tiene más que nosotros y pensar, "Buah, seguramente como tiene más que nosotros, él tiene un mayor problema con su orgullo de lo que tengo yo". Nada que ver, No, no, claro. nada que ver. Yo pienso que
el luchar con tu orgullo, con tu yo, con tu ego, es una batalla de todo cristiano, de qué va a prevalecer dentro de ti, quién va a mandar, quién es el dueño, Jesús o tú, ¿vale? Y creo que lo contrario al orgullo es el amor. Entonces, cuando el amor empieza a reinar en nuestra vida con más fuerza, es donde el orgullo es crucificado. Porque cuando tú amas, y todo lo que implica amar, como perdonar, servir al otro, darse, sacrificarse, es la manera en la cual nuestro ego se crucifica. Es lo que llevó a Jesús a la cruz, el amor. Él fue crucificado por amor y nosotros vamos también a la cruz por amor. El amor es lo que nos impulsa constantemente a crucificar nuestro yo. No sé si he explicado el punto. Totalmente. Sí, claro, ¿tiene el sentido? amor, el servicio, el bajarte tú para que el otro sea bendecido, el Así bajarte es. tú para decir, ok, adelante. Sí. Es una manera de bajar nuestro ego. Sí. Y de reconocer también, Itiel, sobre todo que Dios es el rey, o sea, que Dios es el que manda, que al final de todo, como lo decíamos en la oración antes de empezar, todo se trata de Él y todo es para Él. Ya estamos cerrando el podcast. Te doy tantas gracias por abrir tu corazón, por compartir con nosotros este tiempo tan especial. Y me gustaría que para cerrar puedas dirigirte a nuestra audiencia y a esas personas que tienen sueños en su corazón, que quizás no se sienten tan ganadores, que quizás sienten que no son suficientes o que quizás sienten que perdieron su tiempo, que ya no están en la edad. Pero Dios sigue siendo un Dios de planes y propósitos perfectos y es muy para mí, es mi apreciación, ¿no? Desde el momento que estamos aquí es porque Dios lo ha permitido, pero qué bonito que Unitel Arroyo pueda dirigirse a nuestra audiencia y hablarle a esas personas. Pues Ana, hagamos este ejercicio. ¿Me ayudas? Okay. Mientras los que nos están viendo pueden hacerlo allí donde se encuentren. Ponte la mano aquí, en el cuello, más o menos por este lado. Ok. Dime, ¿sientes un palpitar ahí? Sí, claro, sí. Es el pulso, es el latido de tu corazón. Muy bien. Que ese pulso esté latiendo significa que Dios todavía no ha terminado contigo. Porque si Dios hubiese terminado contigo, estarías muerto. Así es. Mientras estés vivo, hay un plan. Y si el que nos está viendo todavía le late el corazón, para Dios no es demasiado tarde para llevarnos a un nuevo capítulo en nuestra vida. Así es. Nosotros medimos el tiempo de una manera diferente a como lo hace Dios. Las grandes historias en la Biblia a veces ocurrían cuando los protagonistas creían que su vida ya había terminado y resultaba que solo estaba a punto de comenzar. Así es. Entonces, si sienten el pulso de la vida, significa que todavía Dios tiene un plan. Y hasta el último suspiro hay una oportunidad para hacer algo con nuestra vida que dé gloria a Dios. Porque finalmente de eso se trata nuestra vida, de darle gloria a aquel que se la merece, exaltar su nombre y que Él sea reconocido en el mundo. Entonces, hasta el último suspiro tenemos esa oportunidad para hacerlo. Amén. Gracias, Itiel, por este tiempo. Gracias a ti también que nos ves. Quiero invitarte a compartir este video. Estoy segura que muchas personas serán inspiradas a través de las palabras y de la vida de Itiel Arroyo. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte el video. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.